Hola, buenas noches, Iglesia La Mies. Espero que estén bien, que tengan una semana muy bendecida. Y pues bueno, hoy es nuestra tercera sesión de Escuela para Padres, educando a mi hijo de 7 a 12 años. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, viendo los temperamentos de los niños. Bueno, es un tema que ya conocemos mucho nosotros, porque pues fue un tema que se dio hace tiempo en la iglesia, en matrimonios. Entonces, aquí nos ayudaron a identificar nuestro temperamento como papás, pero ahora vamos a identificar el temperamento que tienen nuestros hijos y cómo se comporta cada uno de ellos, aprendiendo sus debilidades y sus fortalezas. Bueno, yo quiero comenzar, antes de empezar con la presentación. Esta semana yo tuve muchas inquietudes porque me llegó la noticia de que un niño de 11 años se había suicidado. Entonces yo me puse a pensar, eh, bueno, yo tengo un niño de 11 años y de repente nada más el pensar en esa idea, pues sí, contristó mi corazón porque de repente tú dices, pues bueno, ¿qué puede llevar a que un niño de 11 años tome esta decisión, no? Y pues bueno, indagando en esta situación, yo platicando con una de mis hermanas, pues me comentaba que ella en el 2003 hizo un estudio en donde investigó el suicidio en niños. Y ella me comentaba que solamente fue el 3% que en ese entonces existía, que de hecho le costó trabajo buscar biografía. Yo ahorita me tomé un tiempo para ver las estadísticas aquí en México y ver esa información, ¿no? Y la verdad quedé sorprendidísima. El nivel de suicidios en niños, le estoy hablando de 8 a 12 años, es del 60% en México. ¿Qué quiere decir? Que de verdad ha crecido inmensamente, ¿no? También en otro estudio que yo estaba leyendo, investigaciones, decía que en un mes hay 50 suicidios de niños. No todos salen, pero sí es importante ver esta cifra, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y también eso me hizo reflexionar en muchas cosas, ¿no? Cómo antes enfermedades que solamente habían adultos, trastornos que solo había en adultos, ahora también hay en niños, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado porque las generaciones que vienen, que son de nuestros hijos pequeños, son las generaciones del futuro. Y es donde Satanás quiere atacar más y más y más a nuestros niños. Por ejemplo, niños en depresión, niños con estrés. De hecho, hace 7 meses, cuando empezaba lo de la pandemia y todo, mi hijo, el pequeño de 8 años, lo llevé al doctor porque pues empezó, ¿no? Que le daba comezón en el cuerpo y que no podía dormir y todo, ¿no? Entonces el doctor, así tal cual en la receta me puso estrés. Y yo dije, pues, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, un niño con estrés, sí, de repente tú dices, pues, estoy mal yo, la sociedad, qué es lo que está, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo único que nos queda a nosotros que estamos tomados de la mano de Dios y sabemos lo que Dios quiere para nuestros hijos es seguir confiando en Él y no apartarnos de Él para nada, igual nuestros hijos. Y pues bueno, me pareció muy interesante compartirles este dato y también por el tema de hace un rato que estaba entre amigas de la bulimia y la anorexia, como platicaba la doctora Edith, que son cosas que se dan más en adolescentes, pero también tiene que tener una base desde la infancia, ¿no? Cómo tú lo percibes. Y pues bueno, vamos a comenzar con los temperamentos para que nosotros podamos entender cómo si nosotros desde la infancia no trabajamos ciertas cosas o fortalezas en nuestros hijos, de grandes las debilidades son las que nos van a ganar. Y las debilidades, pues en teoría es hacer cosas que no le agradan a Dios. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las características propias de un niño? Pues bueno, para conocer su naturaleza se debe tener en cuenta ante todo que el niño no es un adulto en miniatura.
muchas veces nosotros cometemos el error de decir, ay, es que el niño tiene que hacer ciertas responsabilidades. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada vimos lo de hábitos, autonomía? Que yo les comentaba que las responsabilidades deben de ser de acuerdo a la edad del niño, no de acuerdo a la necesidad que yo tenga como mamá. O sea, hay cosas que yo voy a necesitar, pero hay cosas que yo las tengo que hacer porque yo soy la adulta. Mi hijo no es el adulto, yo soy la adulta y él es un niño. Y esa es la función que él debe de cubrir como un niño. Que solo se distingue de los mayores por ser travieso y por no estar quieto, ¿no? También es otra de las cosas, ¿no? Que nosotros debemos de identificar las características propias del desarrollo del niño. Fíjense, si nosotros no aceptamos la naturaleza del niño, ocasionamos grandes trastornos en la conducta de los niños cuando les exigimos una madurez mayor a la que corresponde a su edad y su desarrollo. Por ejemplo, yo he escuchado a amigas que tienen niños de 12 años, de 8, de 5 y de 3, ¿no? Entonces, la niña de 12 años tiene que cuidar a sus hermanitos y de repente, pues dices, ay, me ayuda y todo, ¿no? Pero no debe ser una responsabilidad que ella debería de tener. ¿Por qué? Porque más grande, la niña no hizo lo que le tocaba hacer a su edad y eso le va a traer problemas para la mejor integrarse, para ser más sociable, también identificando cuál es el temperamento que ella tiene. Y bueno, aquí hago una clasificación de lo que un niño sano es. Un niño sano es activo, curioso, imaginativo y rebelde. Estas características, lejos de producir fastidio, deben de ser aprovechadas y encausadas para desarrollarlo integralmente. Porque muchas veces decimos, cuando el niño es activo, ay, es que no se está quieto, me agarra una cosa, me agarra la otra, ¿no? Curioso, ay, no, es que, híjola, de verdad agarra todo y me ha descompuesto cosas, ¿no? Son los famosos niños que desarman cosas, pero ya no las pueden volver a armar. Imaginativo, ¿no? Que utilizan la imaginación para saber qué es lo que está pasando. Rebelde, pues, ¿qué niño no es rebelde? De hecho, creo que todos pasamos por esa etapa. Bueno, y aquí yo hice un cuadro en donde pongo algunas características del niño curioso, que es pregunta para saber y tener compañía. Por ejemplo, ¿y por qué esto, mamá? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y muchas preguntas, pero también él lo hace para conocer y descubrirse también él mismo. Es el mejor método de aprendizaje. Un niño no va a aprender si no pregunta, si no sabe. De hecho, muchas veces eh, eh, los niños aprenden así. Yo tengo la anécdota de uno de mis hijos de la plancha, le daba muchísima curiosidad la plancha y le decía, es que esto está caliente, esto quema, ten cuidado. Pues tenía él mucha curiosidad y siempre que yo estaba planchando, él se acercaba. Y de hecho, hasta que un día yo planchando levanté la plancha y él puso la mano sobre la ropa. Se quemó, pero no fue lo mismo que si tocara la plancha. Entonces en ese momento él gritó y sintió, le dije, ya ves, la plancha te puede lastimar tu mano. Entonces él aprendió que hay cosas en las que tenemos que tener cuidado. Una oportunidad para darle a conocer el mundo y requiere de los padres un tono cordial y gran dosis de comprensión. Cuando los niños son muy curiosos, pues tenemos que tener comprensión y paciencia para ellos. Activo. Es el símbolo de sanidad y no de maldad. Son los niños que brincan de un lado para otro y están, ¿no? De repente, a veces nos desesperamos porque no se quedan quietos de verdad. O sea, están como moyotitos, ¿no? O sea, de verdad brincan para un lado, brincan para otro, pero de verdad tenemos que darle gracias a Dios que nuestro hijo esté sano, porque hay veces que los niños cuando están enfermos, de repente, ¿qué decimos las mamás? Ay, ojalá ya estuvieras bien. Prefiero que andes brincando y tirándome todo a tenerte aquí con temperatura, que no te mueves, ¿verdad? A veces sí es importante valorar esa parte, que están sanos. Tiene poca capacidad de concentración y es necesario colocarle límites. Aquí sí es importante colocarles límites. El imaginativo, bueno, la imaginación exuberante en el niño es normal, debe de ser canalizada positivamente.
Y bueno, algunas mentiras son exceso de su imaginación. Nosotros aquí tenemos que guiar al niño a hacer lo correcto, ¿no? Es una cosa es que sí imagine y haga cosas y todo, pero otra cosa es la mentira. Ayudarle a distinguir la realidad de la fantasía. El rebelde, no exasperarle con exigencias exageradas. O sea, debemos de ser, de repente, hay niños que se rebelan porque tú le dices, levanta tu cuarto, levanta tus zapatos, levanta, no sé, y le das como 10 órdenes, pero de ninguna, pues no captó ninguna, entonces tienes que ir paso por paso y es parte de su naturaleza humana. Aquí es importante mantener el equilibrio entre amor y disciplina. Sí debe de haber corrección en este caso y enseñar principios y mostrar firmeza con esto. Estas que les estoy dando son las características de un niño sano, que todos los niños lo traen, independientemente del temperamento que los niños tengan. Bueno, ahora, el niño y su temperamento. Nosotros, antes de nacer, ya teníamos fijado las características de nuestro temperamento. De hecho, en una investigación que yo estuve leyendo, decía que el temperamento, bueno, ya es hereditario, ya vienen los genes, pero el temperamento que nosotros tenemos no lo heredan nuestros padres, no lo heredan nuestros abuelitos. Entonces, imagínense, de repente tú dices, ay, si hay algo que de tu mamá no te gustaba, pues bueno, lo tienen tus hijos. Entonces, sí es interesante esta parte de investigación porque de repente dices, híjola, pues sí, a veces los niños nacen con su temperamento y nosotros les formamos el carácter. Entonces, ahí es donde los papás entramos. El temperamento los niños ya lo traen, pero el carácter nosotros se los formamos. Y el carácter sí tiene que ver mucho con lo que nosotros somos. De repente yo veo a mi hijo el grande cuando le llama la atención al pequeño y me veo ahí. Es que tienes que levantar y, ay, Dios santo, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿No? Y de repente digo, híjole, qué gran tarea tenemos porque aunque a lo mejor ya nos equivocamos, lo podemos corregir porque eso se trata este curso, de que veamos qué cosas podemos cambiar y qué cosas nos sirven. Bueno, la inclinación hacia el mal está relacionada con las debilidades del temperamento de un niño y su deseo por el bien demuestra la fortaleza de su temperamento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, los temperamentos que tienen los niños, el niño, las debilidades que tiene él son como las causantes que van a hacer que él haga cosas que no le agradan a Dios. Y sus fortalezas, si nosotros las encauzamos bien, van a ser cosas que le agraden a Dios. Fíjense, dice, por lo anterior, es importante que los padres entiendan las tendencias naturales del niño y estén dispuestos a guiarlos y corregirlos sin estropear su temperamento, dones y talento. De verdad es bien importante y de hecho lo vimos también en la clase pasada, es que nosotros tenemos que aceptar a nuestro hijo tal y como es. Él es único y Dios lo creó así como es. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para su vida y nosotros no debemos estropear lo que Dios ha puesto en Él, tanto su temperamento, dones o talentos. De hecho, en Corintios 12:2 dice, y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aún en las debilidades o las debilidades que los niños tengan y nosotros como adultos también, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque aún Él nos va a fortalecer. Esas debilidades se pueden hacer fortalezas. Y también en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir aquí? Que los niños también tienen dones y los dones no los da Dios y Él no se equivoca. Él sabe por qué tu hijo tiene ese temperamento.
Él sabe por qué, cuál es el propósito de tu hijo y sabe cómo lo vas a trabajar. Porque tú también tienes esa habilidad, Dios también te la ha dado. Antes de los 12 años ya se ha desarrollado en el niño el 80% de su capacidad intelectual y de su carácter para la influencia de varios aspectos culturales. ¿Qué quiere decir? Fíjense, nosotros cuando trabajamos lo que es lenguaje y aprendizaje, lenguaje tiene una edad hasta los 5 o 6 años para que lo adquieras. Si tú a esa edad tienes algún problema de dicción o articulación, después de esa edad lo vas a aprender, pero ya no va a ser con la mayor facilidad, ya vas a tener dificultades. Después viene el área que es de 7 a 12 años. De 7 a 12 años tú vas a aprender todo lo que tiene que ver con aprendizaje, lectoescritura, lectura, procesos cognitivos, todo lo que es el aprendizaje y también todo lo que tú vas a aprender. Después de los 12 años, tú ya no vas a poder influir mucho en la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque él ya no vas a ser como, sí vas a ser parte importante de su vida, mas sin embargo él ya se va a despegar de ti y es donde vienen los adolescentes. Entonces, que es uno de los temas que después de la siguiente sesión, que es la última que yo les daré, sigue eso, educando a mi hijo adolescente. Cuando el niño, se podría decir que si tú tienes un niño de entre 7 y 12 años y todavía quieres trabajar reglas, límites, disciplina, todavía lo puedes hacer, pero entre más grande es tu hijo, es más difícil. Entonces, por eso es importante que lo hagamos desde pequeños. De hecho, yo estaba leyendo un libro de un autor que sí me causó un poquito de gracia, en donde decía, empezó dando su conferencia y decía, es importante educarlos a edad temprana. Bueno, era un libro que lo abrió y empezó a leer. Es importante que tú los eduques a edad temprana, que cuando hagan algo bien le digas muy bien, buen chico. Si es nena, muy bien, buena chica. Y que los felicites y de repente les tengas méritos, ¿no? Y cuando cierra el libro y se los enseña, muchos papás se quedaron así como, ¿qué onda, no? Porque ellos decían, no, sí, se tiene que hacer eso y todo. Cuando cierra el libro, dice, ¿cómo adiestrar a mi perrito Doberman? Entonces, con todo nosotros tenemos que tener reglas y disciplina. Entonces, este autor, pues bueno, sí de repente es como que muy directo, pero de repente las cosas sí no las dice claras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y pues bueno, continuamos. ¿Qué es el temperamento? El temperamento, el término proviene del latín temperamentum, que significa medida. Bueno, y si ven ahí está la carita, ¿no? De un niño triste, enojado, varios, ¿no? Pero a ver, el temperamento es lo que influye para que un niño sea más o menos activo, o más o menos emotivo, o más o menos rápido. Ese es el temperamento, ¿no? En prácticas, palabras. Procuremos más bien sacar partido de los recursos de cada niño. En lugar de obligar a un niño activo y bullicioso a que esté sentado con un libro entre las manos, debemos darle la oportunidad de desarrollar actividades en las que pueda canalizar todas sus energías. Generalmente, cuando tenemos niños que son muy callados, ¿qué quisiéramos? Ay, que ya hable, está bien callado, siempre está callado. Cuando tenemos niños que son activos, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Que ya se siente, que ya me deje descansar, que ya no ande brincando por toda la casa. Cuando tenemos niños que son muy sensibles o emotivos, cuando de repente lloran o cuando son muy sensibles, que queremos, ay, es que cuando son niños que les decimos, ay, pareces niña, ¿no? Cuando son niñas, ay, eres bien chillona. Entonces, nosotros
debemos saber canalizar estas emociones de los niños y no tratar de cambiarlo, sino entender qué tipo de temperamento es mi hijo. Y bueno, aquí vamos a comenzar con las clases de temperamento. Estos temperamentos o personalidades son heredadas. Nacemos con esta tendencia a actuar o pensar diferente. Y también reaccionamos a nuestro entorno de manera diferente. Imagínense que todos fuéramos iguales. Pues no, ¿verdad? De hecho, qué difícil sería, ¿no? Que todos fuéramos de un mismo carácter, ¿no? No iba a haber controversias, no iba a haber pláticas, o sea, todo iba a ser lo mismo. Y bueno, los temperamentos son 4, que es el sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y bueno, aquí viene. Vamos a comenzar con el niño sanguíneo. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Qué nos dice aquí? Que pues bueno, es bueno tener un corazón alegre, muy bueno, porque o sea, nos cura, ¿no? O sea, cuando tú estás contento y estás alegre, pues bueno, te cura tu corazón, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Y pues bueno, a este pequeño sanguíneo le gusta hablar y es muy amigable. Nadie es un desconocido para él y todos son sus amigos. Desde pequeñito expresa con facilidad sonrisas y el niño le fascina hablar con todos. Pues bueno, ¿a alguien le suena este tipo de niños? Son los niños que cuando tú llegas a alguna reunión o cuando tú llegas a un lugar, se acerca, hola, ¿cómo te llamas? O tú en tu casa, ¿no? Le debes de decir, no, oye, no hables con desconocidos, oye, acuérdate de esto, las reglas y todo, ¿no? Pero son niños muy extrovertidos. El sanguíneo no se mantiene concentrado en una cosa a la vez durante mucho tiempo y se caracteriza por las muchas locuras que hace en tan poco tiempo. Vamos a poner un ejemplo en las clases virtuales. Si tu hijo es sanguíneo, él va a ser complicado que tú lo tengas sentado durante 3, 4 horas, dependiendo cómo sea la clase virtual. Entonces ahí, pues bueno, tienes que irlo entrenando, irle diciendo, ¿sabes qué? Termina una clase, levántate, siéntate y vuélvete. ¿Por qué? Porque también tiene que tener reglas y límites. ¿Que le va a costar trabajo? Le va a costar trabajo, pero sí lo puede hacer si se trabaja correctamente. Una de sus características más sobresalientes es que le gusta imitar a otros y le fascina complacer a otros. Es el niño que va por los mandados, es el niño que, ¿quieres esto, mamita? ¿Quieres lo otro? O sea, ¿por qué? Porque él quiere complacer a las personas, sean de su familia o no sean de su familia. Y bueno, tiene las intenciones de obedecer, todas las intenciones de obedecer y hacer lo que se le pide que haga, pero su curiosidad lo lleva a otro lado. O sea, que él sí, fíjense, aquí es bien importante porque muchas veces de repente decimos, es que es bien flojo, no hace lo que le pido, yo lo mando y cuando lo mando no me hace caso y cuando ella está viendo la tele, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Por ejemplo, este tipo de niños, tú le tienes que dar la indicación una por una. Por favor, quiero que subas mis zapatos y los acomodes en el estante y bajas. Entonces tiene que subir y tiene que bajar, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que como papás, cuando tú ya identificaste que tu hijo es sanguíneo, bueno, sabes que a veces le va a pasar esa situación, entonces tú tienes que ser tolerante. Y poco a poco tienes que ir fortaleciendo sus fortalezas, o sea, aumentándolas. Se le olvida rápidamente el castigo que le dieron hace poco y fácilmente vuelve a sonreír y a jugar enseguida. Esta cualidad que tiene
eh, a mí me llama la atención mucho porque se le olvida rápidamente el castigo que le dieron hace poco. O sea que son niños que si tú ya lo castigaste es porque le dijiste que tenía que levantar cierta cosa y no te obedeció y le dijiste 5 o 6 veces y no lo hizo, lo castigas, pero a la siguiente él pues lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque él ya se le olvidó. O sea, lo olvida fácilmente y entonces los castigos con ellos muy bien no nos van a funcionar. Entonces tenemos que buscar otro tipo de estrategias, como por ejemplo, a ver, vamos a hacer las cosas, a ver, ven, yo te acompaño, empezar a tomar esas cosas. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo, ellos van madurando. Entre más pequeños son, es más difícil manejar el temperamento, pero conforme van creciendo, si tú llevas una dinámica, una coordinación adecuada, el niño lo va a ir pudiendo hacer poco a poco, por sí solo, sin necesidad de que tú ya estés ahí. Y bueno, tiene dificultad para jugar solo, siempre quiere estar rodeado de personas. Si está solo, se aburre, tiene que estar siempre rodeado de personas. Y por ejemplo, aquí con los hermanitos, los primos, o si es un hijo único, pues bueno, va a ser complicado, por eso el niño de repente demanda más cosas, ¿no? El que quiere salir, que quiere jugar con sus compañeritos. Y en esta situación que ahorita estamos en confinamiento, que no pueden convivir con los demás, más que con sus hermanos, si es que lo llegaran a tener para él, sí es estresante. ¿No? Esta parte en donde no puede salir, no puede convivir con sus amigos, pues sí, a él esta parte le ocasiona estrés, porque él está acostumbrado a la interacción social y ahorita no lo está haciendo. Entonces, sí, tú que eres papá y eres más cercano a él, pues platica con él, dialoga más con él, dale más tiempo para que hable contigo. Y así como tiene habilidad para estar alegre y contento, también puede enojarse de repente. Por esto puede adaptarse fácilmente a situaciones difíciles. Esta es una fortaleza que tiene el niño sanguíneo porque se adapta a situaciones difíciles en donde a lo mejor está pasando por una situación de que sus amiguitos le están diciendo de cosas o algo, y entonces él de repente dice, ay, no, no me importa. O como estoy bien enojado con ustedes, ya no les hablo y se va, ¿no? Pero al ratito pues regresa como si no hubiera pasado nada. Entonces él se adapta fácilmente a situaciones difíciles. No tiende a ser buen estudiante. Tiene la habilidad, pero no tiene la disciplina para hacerlo. Miren, es bien importante que entiendamos esta parte. O sea, porque son niños que de repente tú le preguntas, ahorita que son las clases de Zoom, está en la clase y la maestra le dice, mañana vamos a ocupar tal y tal cosa. Entonces, el niño se le puede olvidar decirte, entonces por eso es importante utilizar estrategias. A ver, cuando la maestra te diga, vas a anotarlo, por favor, o tienes que anotar en un apunte. O sea, él puede ser un buen estudiante si él se encamina adecuadamente con una disciplina adecuada. Entonces, aquí el trabajo que nosotros tenemos como padres es muy importante porque nosotros somos los que vamos a encaminar a que mi hijo, más que tenga debilidades, las haga fortalezas, que era lo que yo mencionaba hace un rato. Se necesita mucho amor y cariño de sus padres, necesita que le estén mencionando cuánto le aman y lo orgulloso que están de él. Tiende a buscar muchas cosas, mucho las cosas espirituales. Aquí es buena idea en donde tú le puedes enseñar a tu hijo a leer la Biblia, a preparar a lo mejor una lección y dársela. Y algunos de sus dones son el de la compasión y el del servicio. Se entrega a la gente y es muy sensible a las necesidades de otros. O sea, el niño sanguíneo tiene muchas características buenas siempre y cuando nosotros las sepamos encaminar adecuadamente, como lo de los dones, de la compasión y del servicio. O sea, es un niño que tú le
pides que haga algo y él lo va a hacer igual, o sea, lo va a hacer con mucho amor, no te va a estar diciendo como otros niños, no, ve tú porque tú no te paras, no, él va y te ayuda. ¿Por qué? Porque es una de las características que él tiene. Bueno, ahora vamos con nuestro niño colérico. El que es tardo para la ira tiene gran prudencia, pero el que tiene un carácter iracundo ensalza la necedad. Pues bueno, aquí en Proverbios 14:29 nos describe a un niño, a una persona colérica, ¿no? O sea, que no, que debe de ser prudente, pero que debemos de ser prudentes para no ser iracundos, ¿no? Y en los niños, pues casi no se ve esto en realidad porque esto es más en los adultos. Pero un niño no bien encaminado puede ser un adulto iracundo. El niño colérico es fácil de detectar, pues es indispensable, independiente, quiere hacer siempre las cosas solo, sin ayuda de nadie y queriendo hacer lo que otros niños de su misma edad no hacen. Es el que camina rápido, come solo, tiene a expresarse fuertemente cuando no está de acuerdo con sus padres y se hace escuchar. Tiende a ser fuerte de temperamento. Bueno, estos niños se caracterizan por este tipo de forma de expresarse. Cuando tú los mandas a hacer algo, bueno, independientemente, pues aquí dice, ¿no? Que son independientes. Ellos sin necesidad de que tú les digas que se arreglen, ellos ya están arreglados, arreglan su cuarto, pero cuando tú le pides algo que él siente que no tiene la obligación de hacer, es cuando él te enfrenta y te dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Y muchas veces te contesta con fundamentos válidos, pero también es importante que nosotros sepamos hasta dónde debe de llegar el temperamento de él. ¿Por qué? Porque la autoridad la tenemos nosotros, no el niño. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por lo que el niño nos dice, ¿no? Porque dices, ay, pues bueno, es un niño que hace las cosas, es cumplido, no pasa nada, pues bueno, voy a ceder, ¿no? Pero no, tenemos que tener cuidado también con ellos. Un niño colérico bien orientado puede ser un líder poderoso, pues puede dirigir y controlar muchas situaciones. Es aquí en donde también a veces chocan mucho con sus pares. ¿Por qué? Porque son los que quieren mandar, son los que quieren poner el juego y si no se hace lo que ellos digan, no juegan y se van, ¿no? Son los niños que son líderes, los que hacen el grupito y de repente dicen es que él no entre. Igual en casa, ¿no? En casa es el que de repente tiende a mandar a sus hermanos, si tienen hermanos más pequeños, en donde les dice qué tienen que hacer, ¿no? Como que él quiere implementar las reglas. Cuando dos niños coléricos se encuentran, puede haber problemas, ya que ambos quieren ser líderes y mandar. Entonces sí es importante esto. De eso, por eso chocan muchas veces con nosotros como papás. ¿Por qué? Porque ellos quieren también tener la autoridad que a veces nosotros tenemos. Y bueno, yo he visto muchos casos en donde sí, a veces parece que el papá, el niño es el que manda a los papás, o sea, hacen lo que el niño dice. Es muy importante para el niño poder desarrollar estas características bajo la supervisión de sus padres amorosos. El grado de responsabilidad debe incrementarse dependiendo de su edad y desarrollo. En la diapositiva anterior, yo mencionaba que ellos quieren hacer cosas que no hacen niños de su edad, sino niños más grandes. Entonces también ellos tratan de socializar con adolescentes o niños mayores. El colérico tiene una mente muy activa y esto puede controlar bien asignándose áreas de responsabilidad. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos encaminar este tipo de temperamento de los niños para control, asignándole áreas de responsabilidad. A lo mejor tú dices, pues bueno, ok, está bien, tú te vas a hacer cargo de ciertas cosas, tú vas a ayudarme a hacer esto. Por ejemplo, con mi hijo el mayor, él tiene un temperamento
bueno, combinado, ¿no? Entre colérico y flemático. Entonces, él de repente sí, y yo voy a hacer esto, y, o sea, como que él quiere poner sus reglas y todo, y de repente yo sí intervengo, ok, está bien, tú ya eres independiente, ya quieres hacer estas cosas, ok, te voy a asignar otra responsabilidad, que ahora es que tú vas a ayudarle a tu hermano, el menor, a mandar las tareas. Y a mí me ayuda. O sea, cosas que deben de ser aceptables, no otras cosas. Y bueno, aquí viene lo que es el niño melancólico y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:11. Bueno, las características que tiene un niño melancólico es que tiene una mente brillante y la habilidad para ser bastante creativo, es pensador, sensible y artístico. Y pues bueno, aquí son los niños que les gusta dibujar, que les gusta hacer mandalas, pintar, hasta deporte, ¿no? Aquí entra un niño donde son muy creativos. Reacciona a lo que otros piensen de él, se le puede ofender muy fácil y se le puede hacer sentir inferior, haciéndole creer que otros no lo quieren. Con este temperamento nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a pesar de que los niños son muy inteligentes, muy brillantes y todo, ellos siempre van a buscar la aprobación de una persona externa, en donde a él le importa lo que piensen de él. Por ejemplo, si tú como papá a tu hijo le dices, es que a lo mejor sus dibujos o a lo mejor no en lo creativo, sino en otras áreas que tú le pides, tú es que no hacer las cosas bien, eres un tonto, no sirves para nada. Él fácilmente se va a ofender y se va a sentir inferior. Y fíjense que aquí, que este temperamento fue el que a mí más me llama la atención, porque, pues bueno, como todos los temperamentos, ¿no? Tienen sus fortalezas y sus debilidades, pero las debilidades son más como espirituales, en el aspecto de que eh, es donde puede entrar como la depresión, en donde los niños no se sienten queridos. Y aún cuando puede poseer los talentos más grandes, sufre de complejo de inferioridad. Los padres de un niño melancólico deben tener mucho cuidado con este problema. ¿Por qué? Porque hay niños que cuando tú te sientes inferior o cuando sientes que no puedes hacer las cosas, si tú emocionalmente no estás bien cimentado en la palabra de Dios, fácilmente te pueden venir pensamientos, ¿no? Que no son buenos. Entonces ahí como papás nosotros tenemos que darnos cuenta y por eso es importante la comunicación, en preguntarle, ¿no? ¿Cómo estás, hijo? O cuando yo ya detecté que mi hijo es melancólico, eh, tratar, ¿no? De siempre estar ahí. Claro, tampoco exagerar en los elogios y nada, ¿no? Pero sí decirle que él es que él es bueno, que nosotros lo amamos, que nos podemos equivocar, pero también podemos hacer las cosas bien, enseñarles que los errores son buenos y mostrarle, ¿no? Que es una habilidad que nosotros tenemos cuando nosotros fracasemos en algo. Por ejemplo, igual, otra vez pongo de ejemplo a mi hijo el mayor, ¿no? Al principio sus calificaciones eran de 6, 7. Entonces, yo muchas veces yo le decía, cuando iba en segundo, tercero de primaria, le decía, mira, a mí no me importa tu calificación, hijo. A mí no me importa la calificación que tú tengas, porque es tu calificación, pero puedes mejorarla. ¿Cómo la puedes mejorar? Pues bueno, mira, tienes que estudiar un poquito más, tienes que poner atención, tienes que hacer esto, ¿no? Y la verdad, pues fue en segundo, tercero, él ahorita va en sexto. Y ayer revisando sus calificaciones, pues bueno, me enseñó, mira mamá, subí muchísimo, mejoré, ¿no? Le digo, qué bueno, mi amor, qué bueno, ya ves.
es tu calificación y tú debes de hacerlo. Y la verdad es muy bueno porque tú sabes que el que se está esforzando es él, no tú, que era también una de las cosas que yo compartía en el papel que nosotros tenemos en las clases virtuales, ¿no? De quién es la responsabilidad. Entonces aquí tú tienes que enseñarle eso a tu hijo y hacerlo como una fortaleza. También tiene la habilidad de cambiar de temperamento. Si está enojado, puede gritar o volverse muy agresivo. Son niños que son muy pasivos, o sea que tú les puedes estar dice cosas, pero va a llegar el momento en el que él ya lo exasperes y grite, ya déjame en paz, mamá, y volverse agresivo hasta irse a los golpes hacia ti como papá que eres autoridad. Entonces sí tenemos que tener cuidado en esa parte. Tiende a escapar de la realidad viviendo en un mundo de fantasía. El padre sabio logra guiarlo a la realidad. Aquí es importante, si se dan cuenta, todos los temperamentos. Cuando tú eres adulto y te dicen, ay, ¿qué temperamento eres? Y dices, ay, soy sanguínea colérica, soy flemática melancólica o soy colérica nada más, ¿no? Tú lo puedes distinguir, pero un niño no. Un niño a veces no sabe ni qué es lo que siente ni cómo lo siente. Entonces, por eso es nuestro papel como papás de poder identificar cuáles son los temperamentos que tiene nuestro hijo y cómo debemos de trabajarlo. Tiene mucho potencial, pero necesita mucha ayuda y comprensión. Si se le deja solo, crecerá siendo una persona aburrida, pesimista y autocompasiva. Esto sí es muy interesante porque hay veces que los niños crecen y tienen estas características, ¿eh? O sea, es que, y si me pasa esto, igual, ahorita niños temerosos, niños que nada más se la pasan viendo la tele, que no tienen un enfoque bien canalizado, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? No solucionan, son niños que no solucionan y el negativismo es algo que los padres deben ayudar a cambiar continuamente. Este niño es muy negativista, pero es que esto, y si no pasa, o sea, son muy negativos, entonces sí es importante irlo cambiando y tiende a establecer objetivos muy altos para alcanzar y cuando no los logra se deprime. Es responsabilidad del padre ayudarle a establecer objetivos un poco más realistas y fáciles de lograr. Por ejemplo, cuando mi hijo el pequeño agarra y me dice, mamá, hoy voy a lavar mi baño y voy a hacer mi cama y voy a acomodar los libros, te voy a ayudar, ¿no? Entonces de repente yo le digo, mira, yo sé que no lo va a hacer porque él de repente se entretiene y ya no hizo nada de lo que dijo. Entonces yo sí le digo, mira, ¿qué te parece? Ok, no me laves el baño, lo lavamos juntos, no me acomodes los libros, lo hacemos cuando yo llegue. Tiéndeme tu cama. Si tú terminas tu cama y quieres acomodar los libros, ok, los vas a acomodar, pero vamos de objetivos. Y le estoy hablando de un niño de 8 años, o sea que todavía necesita ayuda. Ya un niño de 10, 11, 12 años, ya no. Ellos sí tienen que fijarse objetivos, pero también no deben de ser muy altos los objetivos que ellos se fijen. Y bueno, por último tenemos el niño flemático, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Pues bueno, este niño flemático, pues es el más fácil de criar y el más encantador. ¿Por qué creen? Pues porque es callado, fácil de manejar y calmado. Él se entretiene solo y fácilmente. Este niño no da lata, este niño le pides que haga cierta cosa, va y lo hace. Él solito son los niños que no te dan lata, o sea, que están ahí sentaditos. Tú puedes estar en una reunión de 2 horas y él no se mueve del sillón. ¿Por qué? Porque, bueno, es una de las características que él tiene. A medida que va creciendo, puede demorarse un poco en caminar y en comer por sí mismo. Esto no quiere decir que no sea inteligente, sino que simplemente no tiene prisa y es un espectador. No sé si les ha pasado. Bueno, esto en las etapas
pequeñas, es una característica de las etapas pequeñas, en donde son niños que no quieren caminar a la edad que les corresponde, no tienen prisa para nada, igual, ¿no? Que de repente ya niños de 6, 7 años que dices, apúrate que se nos hace tarde, y yo ahorita, mamá, ahorita llegamos, ¿no? Pero tiene una hora de entrada y él no respeta ese horario, entonces o sea, tienen sus fortalezas y también tienen sus debilidades. Además, si otro puede hacer las cosas por él, ¿por qué se debe de esforzar? ¿No? Pero esto a la larga nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque en un trabajo, en un lugar de nosotros si tengamos como ciertos reglamentos, un niño que es flemático, pues bueno, le va a costar trabajo hacer esta parte. El niño flemático come lento y casi siempre le gusta organizar el plato de comida. ¿A quién no le ha pasado, no? Que de repente ves a tu hijo. Tengo un sobrino, tengo un sobrinito que se tarda hasta 1 hora comiendo, ¿no? Y está comiendo. Y de repente hasta su mismo hermano y mis hijos dicen, es que apúrate, nos desesperas, no te apuras a comer, ¿no? Pero bueno, así come, es su manera de comer, ¿no? De él despacio. Debido a que es introvertido, a veces le resulta difícil detectar las debilidades del pequeño. Una de las más peligrosas es la falta de motivación. Bueno, estos niños pueden tener falta de motivación, pero bueno, encaminados lo pueden hacer. Y les pongo como ejemplo a mi sobrino. Él, por ejemplo, sí es muy pasivo, es muy tranquilo, no pasa nada, pero combinado con otras cosas, como por ejemplo el deporte, la convivencia con sus primos, él va adquiriendo que esas fortalezas, que esas debilidades se hagan fortalezas y no pasa nada, no se mezcla y todo y lo pueden manejar bien. Sí, por eso es muy importante que nosotros lo identifiquemos para poder trabajarlo. No lo vamos a cambiar, pero sí podemos hacer que se modifiquen ciertas características. Además, tiende a ser tacaño, egoísta y no le presta juguetes a nadie, ¿no? Son niños que no les gusta, o sea, que dicen no. Y, por ejemplo, le damos 10 pesos, ¿no? Y no voy a gastármelos porque me los voy a quedar y los voy a guardar, ¿no? Siendo que un niño a lo mejor sanguíneo dice, dámelo, me voy a comprar todos los dulces, ¿no? Y me lo gasto. Es egoísta en el aspecto de que no le gusta, él ve por él, o sea, no ve por los demás. Y pues la parte de los juguetes, ¿no? Que no le gusta prestar absolutamente nada. Y pues bueno, aquí vienen como un ejemplo de los temperamentos combinados, en donde un niño puede tener la combinación de 2 o más temperamentos. Es muy importante entender a los niños de acuerdo con su temperamento y criarlos de una manera individual. Cada niño es diferente y necesita un trato diferente. Sí es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo es nuestro hijo. Muchas veces, y es algo real, muchas veces, por ejemplo, nos pueden decir, ay, que tiene el temperamento sanguíneo, ¿no? Que es colérico, que es flemático. Yo creo que a lo mejor aquí son unas características que yo les estoy compartiendo, pero sí es importante, ¿quién más va a conocer a tu hijo que tú? Tú sabes cómo es tu hijo, tú sabes qué características tiene y qué debilidades tiene. A veces no tenemos que encasillarlo en un temperamento, no en algo así como que, a ver, tus características y a ver, tú vas aquí y así tratarte. No, yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes que nuestro hijo es único. Yo de repente a veces digo, ay, creo que mi hijo es flemático o creo que es colérico, sanguíneo, de repente tiene unas características de sanguíneo y a veces tú dices, bueno, entonces nosotros somos los que tenemos que tener la estrategia para trabajarlo. Fíjense que en esta semana yo me quedé pensando, ¿no? Con la investigación que les comenté al inicio de la plática, en donde les decía
por qué estaban pasando tanto los suicidios en niños, qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué ahora Satanás los está atacando tanto, ¿no? Porque ellos son el futuro, la generación, son lo más preciado para Dios. Siempre lo he creído y estoy segura que es el futuro, ¿no? La nueva generación, los niños, y los niños es lo más puro y sano, ¿no? Desgraciadamente nuestra sociedad a veces influye mucho en qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? El qué cosas tienes que enseñarles, ¿no? Cómo se los deben enseñar. Y yo creo que nosotros tenemos un manual en donde nos dice, ¿no? Cómo debe ser la crianza de nuestros hijos. De repente, hay ocasiones en las que tú dices, híjola, tengo que investigar para dar un tema para escuela para padres, ¿no? Tengo que investigar cierta información, pero la Biblia nos dice todo. Y yo en la semana también pasé con una situación con mi hijo el mayor en donde pues le llamé la atención y tuve que tomar acciones, ¿no? De acuerdo a una conducta que él tuvo. Y de repente yo después me sentí mal y dije, estoy haciendo lo correcto o lo que hago no es suficiente. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Y muchas veces, como papás, a veces yo quisiera que hubiera un manual en donde dijera, con tu hijo, cuando tu hijo hace esto, haz esto, y te va a funcionar, ¿no? Pero no es cierto, o sea, la realidad es que nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para poder pedirle sabiduría, porque de repente no sabes cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Y yo veo de repente en conferencias que escucho en donde dice la mamá, es que yo me pongo con mi hijo a tanto tiempo a leer, ¿no? Pero, y yo me pongo con mi hijo a cocinar, y yo hago esto con mi hijo, y que disciplina asertiva, que valores para los niños, mucha información que te bombardea y de repente sí me llegó el sentimiento de que estoy haciendo lo suficiente para mi hijo, pero de repente digo, pues bueno, o sea, las personas comparten 2 minutos, un video en Facebook que pasan y todo, ¿cómo es su vida? O sea, ¿cómo es su vida realmente? O sea, ¿cómo es? O sea, no creo que su vida sea en 2, 3 minutos feliz ahí con su hijo y no pase nada, ¿no? Creo que día con día nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo de cada uno de nuestros hijos. E igual, o sea, ellos son nuestros maestros, o sea, son los que nos enseñan cómo debemos actuar en diferentes situaciones, porque no es lo mismo un niño de 10, 11 años a un niño de 6, 7 años, a un niño de 3 años, a un bebé de 2 años, ¿no? No es lo mismo, vas aprendiendo y cuando crees que ya lo sabes todo, bueno, ahí vienen otras cosas nuevas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados día con día para, para salir adelante y para seguir educando a nuestros hijos, pero sobre todo con amor y tener esa convicción de que Dios es nuestro respaldo. Y pues bueno, el día de hoy ya terminamos con los temperamentos de los niños. La siguiente clase, pues nos vamos a volver a ver, ya sería mi última clase. Y pues bueno, vamos a ver el tema, se los voy a adelantar para que no se lo pierdan, que es el papel de los papás en el ámbito espiritual. Y de verdad es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestro papel en la edad que tienen nuestros niños de 7 a 12 años en el área espiritual. Y pues bueno, me dio mucho gusto. Espero que haya alguna pregunta. Si no, pues bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una bendecida noche y una linda semana. Y pues nos vemos para la próxima. Gracias.